Asamblea Legislativa, la que suscribe Mónica Sánchez Angulo, bajo el carácter de diputada y representante del Partido Encuentro Social Tlaxcala de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración respetuosamente de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide a la Ley de Colindancias Territoriales de Tlaxcala en adelante, Lecotet, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El concepto de Estado que propone la Edad Moderna de la Historia agrupa 3 elementos consubstanciales por aprehender. El primero de ellos tiene que ver con el territorio, porque representa el lugar donde se asentaron originariamente los primeros grupos relativamente organizados de los seres humanos. Al respecto, el historiador Morgan refiere en la obra de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo siguiente. El hombre es, entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden de manera más o menos directa con las épocas en que se extienden las fuentes de existencia. Fue durante el estadio superior de la época conocida como salvajismo, que comienza con la invención del arco y la flecha, gracias a los cuales llega la caza a ser un alimento regular y el cazar una de las ocupaciones normales. El arco, la cuerda y la flecha forman ya un instrumento muy complejo cuya invención supone larga experiencia acumulada y facultades mentales desarrolladas, así como el conocimiento simultáneo de otros muchos inventos. Si comparamos los pueblos que conocen el arco y la flecha, pero no el arte de la alfarería, encontraremos ya algunos indicios de residencia fija en aldeas, cierta maestría en la producción de medios de subsistencia, vasijas y trabajos de madera. El tejido a mano con fibras de albura, cestos trenzados con albura o con juncos, instrumentos de piedra pulimentada. En la mayoría de los casos el fuego y el hacha de piedra han producido ya la piragua formada de un solo tronco de árbol y en ciertos lugares las vigas y las tablas necesarias para construir viviendas. Todos estos progresos los encontramos, por ejemplo, entre los indios del noroeste de América, que conocen el arco y la flecha, pero no la alfarería. El arco y la flecha fueron para el estadio salvaje lo que la espada de hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civilización, el arma decisiva. Por lo antes referido, no cabe duda que contar con una perspectiva histórica de la ciencia jurídica resulta de gran importancia para prevenir y contrarrestar los efectos perniciosos en el presente, por lo que acaece el devenir, ya que tiene referencia plena de los efectos por ciertos sucesos o actos del pasado. Luego, entrando en materia jurídica, Reinaldo Robles Martínez sigue a Kensels para referirse al territorio de esta manera. Territorio es el ámbito de validez de una ley en un estado federal como es el nuestro. Encontramos 3 tipos de territorios: el federal, el estatal y el municipal. El territorio es una entidad federativa, es el espacio delimitado dentro de su circunscripción geográfica. Esto es exclusivamente la superficie terrestre, excluyendo los espacios aéreos, marítimos y subsuelo que pertenece a la federación. El territorio municipal es la superficie terrestre dentro de los límites donde tiene validez el orden jurídico municipal. En efecto, como primer elemento consubstancial del Estado, el territorio muestra 3 facetas distintas que puntualmente define Miguel Acosta en su obra Teoría del Derecho Administrativo, como a continuación se señala. La coexistencia del municipio, la federación y la entidad federativa dentro de un mismo territorio por medio de 3 círculos concéntricos, de los que el del centro corresponde al municipio, el intermedio a la entidad federativa y el primero o exterior a la federación.
Cabe señalar que en la doctrina se establecen los parámetros para definir al territorio municipal, materia de la proposición de la ley en comento, por lo cual ilustra nuestro juicio la doctrina Marisol Luna en su magistral ensayo Conflictos por límites territoriales de la siguiente manera. En México, con una extensión territorial de 1.967.183 kilómetros cuadrados, existen 200.438 municipios, por lo que en promedio cada municipio cuenta con 804 kilómetros cuadrados, situación contrastante con las de países europeos, ya que Bélgica, por ejemplo, cuya superficie territorial equivale a menos de la 60ª parte de la del territorio mexicano, tiene más de 2.600 municipios con un promedio de 11 kilómetros cuadrados. En Italia, una extensión territorial del orden de 300.000 kilómetros cuadrados, encontramos más de 8.000 municipios con un promedio de 37.5 kilómetros. La superficie territorial de los municipios en nuestro país es muy variable, ya que contamos con municipios cuya extensión es mayor que la de algunas entidades federativas, incluso mayor que la de algunos países. Por ejemplo, en Baja California, el municipio de Ensenada posee una extensión territorial de 51.952.26 kilómetros cuadrados. En Coahuila, 26.433.70, en tanto en Bélgica, Costa Rica, Dinamarca y El Salvador poseen 30.510, 51.100, 43.094, 21.041 kilómetros cuadrados respectivamente. En contraste, encontramos municipios con una extensión territorial mínima, como es el caso de San Lorenzo Axocomanitla, en el estado de Tlaxcala, que solo cuenta con 4.34 kilómetros cuadrados, y el de San Juan Huatzingo, también en Tlaxcala, con 4.44 kilómetros. Sin temor a equivocarme, las últimas son referencias importantes que nos brindan la dualidad que impera en Tlaxcala en cuanto a la superficie territorial municipal, ya que si las contrastamos con la superficie del municipio de Tlaxco, por ejemplo, la diferencia sería notoria. En segundo término, la población, definida como un conjunto de seres humanos que persiguen fines comunes, cabe hacer mención que Heineckel en su teoría general del Estado dice: en la democracia, la totalidad de los ciudadanos activos ejercen una función constitutiva en la formación de la voluntad del Estado. Fragmento prolongado y traducido en México por Fernando de los Ríos, 2002. Lo anterior fijó una perspectiva muy importante para los grupos de seres humanos más o menos organizados en la edad moderna de la historia. Por supuesto, hubo una completa negación al gobierno monárquico de un solo ser humano, lo cual motivó la idea de que se podía constituir una manera en la que gobernaran todos los integrantes de un determinado lugar y prevaleciera la ley. Jamás retornar a que las prescripciones jurídicas estuvieran a merced de las distorsiones particulares de los gobiernos despóticos acostumbraban. Por cuanto hace el tercer elemento constitutivo del Estado, tenemos al gobierno como aquella directriz general que aspira a preservar el status quo que se ha constituido entre algún territorio y su población determinada. Por ejemplo, el académico de la Universidad Mesoamericana de San Agustín del estado de Yucatán, Javier Gutiérrez, en su obra Separación de Poderes, Checks and Balance y las nuevas formas de separación de poderes en el Estado constitucional de derecho, atinadamente refiere datos importantes que estiman las más idóneas formas para gobernar desde la perspectiva del historiador romano Polibio de la siguiente forma: las mejores formas de gobiernos que nos han legado los griegos han sido la monarquía, la aristocracia y la democracia. Sin embargo, también los griegos nos advirtieron acerca de su posible corrupción, es decir, la monarquía degenere en tiranía
y la aristocracia en oligarquía, y la democracia en oclocracia y el gobierno de la multitud. Para el historiador romano, una forma de equilibrar estas formas de gobierno y de esta manera evitar su degeneración podría ser la combinación de las tres formas de gobierno en lo que denominó un gobierno mixto. Ahora bien, después del prolegómeno anterior, el objeto de la proposición de ley en comento estriba en la creación de un ordenamiento jurídico de carácter adjetivo que resolverá las controversias cuanto obre indefinición de las colindancias territoriales intermunicipales de la entidad federativa tlaxcalteca, mediante dos mecanismos procesales por saber: A. Mediación y procedimiento ordinario, seguido en forma de juicio. Cabe destacar que este órgano legislativo local durante la presente y anterior legislatura, a través del empleo de la mediación, ha dado resultados muy buenos en materia de la definición de límites territoriales intermunicipales. Dicho esto, el ordenamiento jurídico de mérito cuenta en su haber con las garantías o remedios que resuelven esos conflictos del contexto local por la vía amistosa. No cabe duda que resulta imperante en Tlaxcala la prevalencia de la buena vencidad y el reconocimiento, promoción, garantía y respeto y protección de la cultura de la paz. Primero, objetivo de la ley. Conforme a la reseña doctrinal aludida, el gobierno de un estado por medio de las personas con facultades de autoridad tienen la atribución exclusiva para emitir una norma u ordenamiento jurídico, por tanto tales prescripciones, si aspiran por un efecto erga omnes para todos, debe ser justificado plenamente ante su inminente entrada en vigor. Bajo ese tenor, el derecho no puede concebirse únicamente de forma dogmática sin ninguna relación con la realidad social, ya que obran diversos vínculos entre los seres humanos, algunas ciencias y el derecho. Entonces, de facto, hablamos de una correlación multidisciplinaria en la contemporaneidad, dependiendo de la materia de que se trate. Cabe destacar que casi todas las normas jurídicas, sustantivas y adjetivas, no se entenderían sin la suma de conocimientos que otras ciencias y artes ofrecen de manera significativa. Sin duda alguna, mi pretensión legislativa, que hoy conoce el conglomerado social tlaxcalteca, agrupa las siguientes ciencias: A. Jurídicas; B. Geográficas; C. Históricas; D. Sociológicas; E. Antropológica, y algunas ramas de la arquitectura e ingeniería. Por ende, el derecho siempre encontrará la luz a través de sus estudios propios, y claro está que gracias a otras formas de interpretar la realidad podemos comprender los fenómenos jurídicos de la apremiante contemporaneidad desde un amplio espectro. Para efecto de mejor proveer, sirva la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente: controversia constitucional. Corresponde al Congreso del Estado de Michoacán resolver la solicitud que un ayuntamiento formule para que se marquen físicamente sus límites territoriales. En suma, este Congreso local, además de cumplir con la obligación constitucional y convencional para delimitar los confines territoriales de la entidad, contará, en caso de aprobarse, no vetarse y publicarse, con un ordenamiento jurídico que se constituye con dos mecanismos procesales idóneos para este fin. Mientras tanto, el segundo nivel de racionalidad concibe que la o las normas jurídicas creadas, adicionadas, modificadas, derogadas y abrogadas deben insertarse o desprenderse armoniosamente del sistema jurídico determinado. Sin duda, la proposición de ley que tengo a bien exponer lo cumple a cabalidad, observando el parámetro de regularidad normativa. Es decir, no es contraria a la ley superior del Estado mexicano, mucho menos a los instrumentos internacionales de la materia, tampoco contradice las leyes generales y reglamentarias de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y claro está que no vulnera toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo ese orden de ideas nos ilustra en esta materia la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente:
derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales. Para determinar su contenido y alcance debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo a las personas la protección más amplia. Una vez expuesta la fuente formal del derecho que expuso el máximo tribunal constitucional del país, queda muy claro que si los órganos legislativos delimitan el territorio, la ciudadanía en general podrá gozar y ejercer sus derechos fundamentales prescritos en las cartas constitucionales, los cuales se encuentran alrededor de esta atribución estatal al conocer, substanciar, resolver lo propio, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a una identidad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al sufragio libre, directo y secreto, el derecho de acceder a la justicia pronta, gratuita y expedita. Desde luego, los derechos económicos, sociales, culturales, así como también aquellos derechos humanos de cuarta generación que la doctrina ha denominado como colectivos, el acceso a las nuevas tecnologías de aprendizaje y el conocimiento. Segundo, fundamento legal. Con motivo de las reformas al artículo 17 de la Constitución General, el 18 de junio de 2008 y 15 de septiembre de 2017, en las que se incorporó a nivel constitucional el derecho a una justicia alternativa que otorga a los particulares la opción de resolver por esta vía sus conflictos con la participación en mayor o menor grado de un tercero, en función del mecanismo alternativo elegido, con lo cual se amplió el acceso efectivo a la justicia con instrumento que conlleva la solución voluntaria, confidencial, flexible, neutral, equitativa, dialogada en algunos mecanismos alternativos, negociada de las controversias. Tercero, viabilidad de la iniciativa. Debe considerarse que lo trascendente de la intervención del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala tiene como fin otorgar certeza jurídica a los municipios para conocer concretamente su territorio, entendiéndose a este como el espacio geográfico limitado por fronteras en el que se establece una población, elementos que conforman la existencia de una demarcación territorial en la cual dicho conglomerado social establece su domicilio y desarrolla actividades inherentes a su naturaleza. Administran sus comercios y también originan centros de trabajo, generando así una relación estrecha con su gobierno, pues interviene directamente en la prestación de servicios públicos, lo cual obtiene un bienestar común y de interés público a favor de su sociedad. Ahora bien, dentro del orden jurídico estatal se consagra la figura del municipio, estructura de un gobierno que, si bien tiene como norma fundamental la autonomía funcional para la presentación de servicios públicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los límites territoriales que le corresponde, a través de los ayuntamientos conforme a lo establecido en el contenido del artículo 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, derivado de la autonomía municipal conforme a las bases legales que regulan su actuar los municipios al pertenecer a un estado, obliga a que sus diferencias con otros entes municipales los conozcan, substancie y resuelva el Poder Legislativo local conforme a lo prescrito en el contenido del artículo 8 de la Constitución local, dispositivo que expresamente atribuye al Congreso del Estado de Tlaxcala la competencia para resolver conflictos intermunicipales por cuestiones alusivas a la indefinición de sus colindancias territoriales, siempre y cuando a instancia de parte obre una solicitud formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. Por lo antes expuesto, someto a consideración respetuosamente de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado y Libre Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración respetuosamente de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Colindancias Territoriales de Tlaxcala para quedar como sigue.
Ley de Colindancias Territoriales de Tlaxcala. Título primero, Disposiciones Generales, capítulo único del objeto de la ley. Artículo primero. La presente ley es reglamentaria del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular los procedimientos mediante los cuales podrían dirimirse conflictos en materia de los límites territoriales entre los municipios del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por 1. Actor, municipio que acude ante el Congreso del Estado de Tlaxcala a pedir su intervención para dirimir un conflicto en materia de límites territoriales con uno u otros municipios que conforman el Estado de Tlaxcala. 2. Ayuntamiento, el órgano de gobierno de cualquiera de los municipios del Estado de Tlaxcala. 3. Catastro, Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala. 4. Colindante, aquel municipio o comunidad que se encuentra de forma inmediata al lado de alguno de los puntos cardinales del territorio del municipio, comunidad o municipios solicitantes. 5. Comisión, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Tlaxcala. 6. Congreso, el Congreso del Estado de Tlaxcala. 7. Coordenadas UTM, Universal Transmercator, proyección cilíndrica conforme en la que el cilindro es secante al elipsoide y el eje del cilindro está sobre el ecuador. Esta proyección divide a la Tierra en 60 usos de 6 grados sexagesimales de longitud cada uno, numerados a partir del antimeridiano de Greenwich de oeste a este. Las coordenadas se miden en metros referidas a un meridiano central con respecto de X, mientras que las coordenadas Y desde el ecuador hacia el norte y hacia el sur. 8. Discrepancia. Cuando existe la manifestación de desacuerdo entre dos o más municipios sobre la interpretación de un decreto que fije los límites territoriales municipales. 9. Firma electrónica, la que se establece la Ley de Identidad Digital del Estado de Tlaxcala y que podrá utilizarse para los efectos de esta ley. 10. INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 11. Mediación, el procedimiento alternativo que soluciona las controversias en materia de delimitación territorial entre dos o más municipios de Tlaxcala por medio de la voluntariedad de las autoridades participantes. 12. Municipio, la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de la entidad federativa tlaxcalteca. 13. Procedimiento ordinario, conjunto de etapas seguidas en forma de juicio que tiene por objeto dirimir conflictos en materia de límites territoriales entre los municipios del Estado de Tlaxcala. 14. Punto trifinio, es el punto donde convergen 3 colindancias y puede definirse por la comisión. 15. RAN, Registro Agrario Nacional. 16. Vía electrónica, emisión de cualquier tipo de notificación realizada mediante dispositivos electrónicos usando correo electrónico, redes sociales o cualquier otra plataforma digital vía internet. Artículo 3. Los conflictos en materia de límites territoriales entre dos o más municipios podrán solucionarse mediante los procedimientos siguientes: 1. Mediación y 2. Ordinario. Artículo 4. En todos los casos que se conozca, la comisión podrá solicitar al INEGI, en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el apoyo técnico para la delimitación territorial de los municipios en conflicto. Artículo 5. En todo lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Capítulo 2. Capacidad y legitimidad. Artículo 6. Son partes en el procedimiento de delimitación territorial entre municipios: 1. Municipio actor, teniendo tal carácter el ente municipal que tiene un interés legítimo para intervenir dentro de un procedimiento alegando una discrepancia en materia de límites territoriales.
2. Municipio colindante, refiriéndose al municipio involucrado directamente o indirectamente. 3. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Delegación Tlaxcala, quien es la autoridad competente para brindar su apoyo técnico y científico y lograr trazar a través de vértices y coordenadas UTM la delimitación correcta y definitiva de los límites territoriales intermunicipales. 4. Autoridades auxiliares, quienes en el ámbito federal, estatal y municipal colaboren en la aportación de información para que brinden y faciliten a través de sus archivos o bancos de datos de información que permitan obtener datos históricos y reales en relación a la delimitación territorial de los municipios involucrados. Artículo 7. Los procedimientos que se refieren a esta ley deben de ser promovidos por la persona titular de la sindicatura municipal correspondiente sin que pueda delegar a terceras personas dicha representación. Capítulo 3. De los plazos. Artículo 8. Para los efectos de esta ley, todos los días del año serán hábiles, con excepción de sábados, domingos y días de descanso obligatorios señalados en el calendario oficial y las disposiciones para tal efecto señala el Congreso relativos a la suspensión de actividades por causas de fuerza mayor. Se consideran horas hábiles de las 9 a las 18 horas, pudiendo la Comisión habilitar días y horas para las prácticas de las diligencias. Artículo 9. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes. 1. En días hábiles. 2. Comenzarán a correr a partir del día siguiente, aquel en que se surtan efectos la notificación, incluyendo en ellos el día de su vencimiento, correrán por cada parte desde el día siguiente a aquel que se haya notificado. Y 3. No correrán ni se computarán los días en que se suspendan oficialmente las labores en el Congreso. Capítulo 4 de las notificaciones. Artículo 10. Los acuerdos que se dicten en los procedimientos de delimitación territorial deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil a las partes. Dichas notificaciones serán por conducto de su representante legal o persona autorizada en el domicilio procesal que se señale para tal efecto. En caso de no encontrarse, se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se espere en hora fijada para tal efecto y en día hábil. Artículo 11. Las resoluciones deberán notificarse en un término que no excederá de 5 días hábiles siguientes al que se hubiesen pronunciado, mediante publicación de cédula que se colocará en lugar visible en la Secretaría Parlamentaria y por oficio entregado en el domicilio del o los municipios interesados, por conducto del actuario del Congreso o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibido. Los ayuntamientos podrán designar a una o varias personas para recibir notificaciones e imponerse de los autos por conducto de quienes les representan. Por tanto, estarán obligados a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilios o lugares en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan personalmente, se deberá observar las formalidades establecidas en la ley adjetiva civil aplicable en Tlaxcala. No obstante lo anterior, se deberá llevar a cabo la notificación vía correo certificado o vía electrónica. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día hábil siguiente al en que hubieran quedado legalmente hechas. Artículo 12. Las notificaciones en los procedimientos que se diriman cuestiones de delimitación territorial se harán: 1. En forma personal, a los requerimientos y prevenciones; b. El acuerdo por el que se le requiera para que se exprese si ratifica su escrito de desistimiento; c. El sobreseimiento dictado dentro de actuaciones; d. Las resoluciones que se desechen, demandan o la tengan por no interpuesta; e. Las resoluciones que a juicio de la comisión lo ameriten. Segundo, por oficio al municipio colindante al momento de emplazarle en la primera notificación. B. Al INEGI y autoridades auxiliares para solicitar información, archivos, base de datos
que permitan substanciar el procedimiento de delimitación territorial. Presidenta, pido apoyo para la lectura.